Cuando estamos creando selecciones es muy común que hagamos uso de atajos de teclado. Observen, en este caso tengo activa la herramienta marco rectangular, así que si yo creo una selección, observen cómo esa selección que yo voy a dibujar, la puedo dibujar de forma libre. Puedo dibujar todo el ancho que yo quiera, todo el alto que yo quiera, y de hecho me aparece una pequeña ventana donde yo veo información sobre el tamaño de la selección que yo estoy creando. En este caso, la unidad de medida en la cual me está mostrando este tamaño es centímetros. Esto se puede cambiar en las preferencias, no hay ningún problema. Aquí tenemos la selección que acabo de crear y voy a borrarla con comando D o control D. También podemos dibujar esta selección pero manteniendo presionada la tecla Shift. Si yo mantengo presionada la tecla Shift, al hacer esta selección, observen que se mantiene la proporción de la selección que estoy creando. Se mantiene el mismo alto y el mismo ancho, por lo tanto estoy creando una selección totalmente rectangular. Después de que yo creo la selección, si voy a crear una segunda selección, observen cómo la selección anterior desaparece. Voy a presionar comando Z o control Z para deshacer la última tarea, es decir, la creación de la segunda selección, y ahora voy a crear nuevamente una segunda selección, pero esta vez voy a presionar la tecla Shift. Al presionar la tecla Shift, aparece un símbolo de más en el icono que me está indicando dónde voy a empezar a crear la selección. Observen nuevamente, aquí estoy presionando la tecla Shift. Hago un clic y arrastro y estoy agregando área a la selección. Voy a soltar, luego suelto la tecla Shift y observen entonces cómo ahora hay dos áreas seleccionadas. De manera que si yo realizo una tarea, como la tarea de rellenar, esa tarea se va a ejecutar dentro de las dos selecciones que yo he creado. Voy a deshacer la creación de ese relleno y voy a deshacer también la creación de esta segunda selección. Para eso presiono comando Alt Z o control Alt Z si estoy trabajando en Windows. Ahora voy a presionar nuevamente la tecla Shift, pero la diferencia es que voy a intersectar la nueva selección con la selección que ya está creada. Y observen el resultado. Nuevamente, esta selección está agregando a la selección que yo tenía anteriormente. La única diferencia es que las dos selecciones anteriores quedaron separadas, mientras que estas quedaron unidas. Así como yo puedo agregar a la selección, también puedo remover áreas a la selección. Voy a deshacer, comando Z o control Z, y en vez de presionar la tecla Shift, esta vez voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt. Observen cómo ahora me aparece un símbolo de menos. Hago el dibujo, intersectando un área, y observen que lo que está ocurriendo en este caso es que, a diferencia del ejemplo anterior donde agregábamos a la selección, en este caso estamos removiendo áreas a la selección. Ya que esta tarea es de remoción, voy a deshacer. Entonces, si yo presiono la tecla Option o la tecla Alt y creo una selección por fuera de la selección original o por fuera de la primera selección, no va a haber ningún resultado visible. ¿Por qué? Porque en esta parte no hay selección. Entonces, pues no va a haber nada que remover. De la misma manera, si yo presiono la tecla Shift y creo una selección dentro de la selección que ya existe, pues tampoco va a haber un resultado visible, porque no tiene sentido agregar una selección al área donde ya existe esa selección. También podemos combinar el uso de esas dos teclas que estábamos usando anteriormente, es decir, de la tecla Option o la tecla Alt y la tecla Shift. Cuando combino el uso de estas dos teclas, el resultado es un resultado de intersección. Observen, voy a presionar Option y la tecla Shift o Alt y la tecla Shift, y el icono que aparece al lado del puntero es una X. Voy a intersectar y lo que va a resultar después de esta tarea es que solo va a quedar el área intersectada. Observen, esto es un proceso de intersección. Voy a deshacer con comando Z o control Z. Todas estas tareas de combinación y de modificación de selecciones
las puedo realizar con cualquier herramienta de selección, incluyendo la combinación del uso de estas herramientas. ¿A qué me refiero? Observen que dentro de la herramienta marco rectangular existe también otra herramienta que se llama marco elíptico. Voy a presionar la tecla Shift y miren cómo estamos agregando área, pero esta área es un área circular. Voy a deshacer y también podemos remover, y en este caso estamos removiendo un área circular. Voy a deshacer nuevamente y ahora voy a tomar la herramienta lazo. La herramienta lazo permite que yo dibuje de forma libre. Presiono Shift y observen entonces cómo hago el dibujo, y ese dibujo libre se agrega a la selección que teníamos anteriormente. Voy a deshacer. Con Option o con Alt estamos eliminando, y si utilizamos las dos teclas Shift y Option o Shift y Alt, entonces estamos intersectando. Nuevamente, yo puedo combinar el uso de cualquier herramienta de selección mientras estoy utilizando estos atajos de teclado. Finalmente, podríamos evitar el uso de esos atajos de teclado cuando queremos realizar tareas de adicionar áreas a una selección, de remover o eliminar áreas a una selección o de intersectar. Para eso, puedo utilizar estos botones que encontramos en la barra de opciones. En el primer botón, siempre vamos a crear una nueva selección. Es decir, voy a tomar la herramienta marco rectangular, voy a dibujar y observen que es el comportamiento por defecto. La selección nueva es la que queda y la anterior se elimina. Voy a deshacer. Ahora voy a hacer clic en el segundo botón que se llama Add to Selection o agregar a la selección, y sin necesidad de presionar la tecla Shift, observen que ya aparece el símbolo de más. De manera que puedo agregar a la selección, de hecho, todas las veces que sea necesario. Voy a deshacer. Voy a tomar el tercer botón que se llama Subtract from Selection o sustraer o restar a la selección. Aparece el símbolo menos sin necesidad de que yo utilice la tecla Option o la tecla Alt, y esto permite sustraer o restar a la selección que ya existe. Y finalmente tengo el botón de intersección, que como imaginarán permite definir intersecciones entre dos selecciones. Voy a deshacer y aquí tenemos la selección original. Es importante tener cuidado que cuando estemos usando estas opciones, al finalizar de usarlas, hagamos clic en la primera opción o la opción por defecto, porque si no, en muchos casos las selecciones quedan comportándose de forma errónea, sencillamente porque están activas estas opciones que no corresponden a la opción por defecto.